nuevamente los buenos días del día de hoy. Nuevamente con ustedes. Pedirle disculpas que no nos habíamos tenido ningún contacto con ustedes, pero bueno, ya estamos en sintonía. Ya manejamos bien la tecnología de esta manera y vamos a estar en contacto con ustedes todas las semanas, al menos una vez a la semana. Quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna otra clase después que esta que tenemos ahorita? Chicos, ¿tienen alguna otra? Farmacología. ¿A qué hora? ¿A qué hora les toca? Porque conmigo tienen administración. A las 3 p.m. Ah, pero es después de administración de medicamentos. Sí. Ah, lo que vamos a hacer es algo. Esta clase de hoy yo le voy a explicar, no es muy larga. Y de ahí vamos a seguir con cerramos esta videoconferencia y continuamos con la otra, que no es larga tampoco. Y ya le vamos explicando, ya hacemos las dos. Y ya terminamos conmigo en el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Bueno. Yo le vuelvo a enviar otro link porque tenemos que grabar la videoconferencia y entonces se vuelven a reincorporar. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ya, díganme. Está bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la videoconferencia. Bueno, ven ahí bien la diapositiva, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy queríamos hablarles acerca de las terminologías en epidemiología. En cuanto a las terminologías en epidemiología, para el día de hoy, o sea, y para la vida de ustedes diaria, para que quisimos darle esta videoconferencia, porque es muy importante, porque nos va a servir a nosotros, a todos ustedes, para utilizar el manejo de muchos términos de epidemiología que van a estar escuchando hoy en día con todo esto de la pandemia del coronavirus y van a irse facilitando algunos términos de manejo de esto de las curvas endémicas. Ustedes saben de qué es lo que es un anticuerpo, antitoxina, etcétera. Yo les voy a ir explicando algunos de los más importantes. Siempre recuerden, los términos siempre van a ir a examen. ¿De acuerdo? Esto ustedes posteriormente en el próximo mes de mayo van a tener un examen. Ustedes de todas las asignaturas, una evaluación escrita, o sea, la van a hacer por la plataforma para ir midiendo los conocimientos que ustedes tienen de la unidad número 1. Y entonces vamos a ir manejando algunos términos para que vayan ya ustedes familiarizándose bien con esto. ¿De acuerdo? Quería empezar, por ejemplo, hay varios. Yo le puse algunos, los más importantes, porque son cientos más terminologías, pero bueno, les voy a dar los más importantes, los más significativos a ustedes que están aquí en esta diapositiva y ustedes los van a revisar. Sí tienen que aprenderse porque son objeto de examen las terminologías. Se le pueden poner en enlace, en verdadero o falso, el concepto y de ahí el tipo de terminología que estamos utilizando para que ustedes digan si es verdadero o no falso. Recuerden que van a tener el día 16, 17 y 18 un examen que todo esto va a serle evaluado. Ahora, agente etiológico. El agente etiológico va a ser, tiene dos nombres, agente etiológico o el agente causal. Se puede encontrar también como agente causal. Va a ser la entidad biológica, física o química capaz de causar enfermedad, de causar una enfermedad. Si se recuerdan, nosotros cuando dimos en la cadena epidemiológica en el semestre anterior, se recuerdan la tríada ecológica, que estaba lo que era el ambiente, el huésped y el agente causal o el agente etiológico. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Se están acordando? Ese que tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor, porque no se escuchan bien los demás entonces. No sé si será Pantoja.
que tiene el micrófono abierto. No sé si ustedes lo escuchan también la bulla esa. ¿De acuerdo? El micrófono de Katy. Por favor, el micrófono de Caterine y Pantoja. Dice que está en unas carreras, está compitiendo en el caso, dice Veador, que por eso no paga. Entonces, le decía el agente etiológico, igual que hablábamos de la cadena epidemiológica, que era uno de los integrantes de la triada ecológica. Están los agentes infecciosos, que no es lo mismo que agentes etiológicos. Los agentes infecciosos van a ser microorganismos, que dentro de estos microorganismos están los virus, riquecias, bacterias, hongos, protozoarios o parásitos capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa como tal. Recuerden, no es lo mismo el agente etiológico que el agente infeccioso. El agente etiológico o agente causal va a ser la entidad biológica que pueda causar o sea capaz de causar una enfermedad como tal, ¿de acuerdo? Ahora, aislamiento, ustedes saben que el aislamiento ha sido una de las primeras medidas que se han tomado en el país por la pandemia esta del coronavirus, y no va a ser más que la separación de personas o animales infectados durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. Déjenme ver si yo puedo cambiarle el micrófono ese, porque ese micrófono sí, yo tendré que... Ya, lo silencié porque no nos deja oír, escuchar. Aislamiento. Ya le dije que la separación de personas o animales infectados durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en lugares y condiciones tales que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o personas susceptibles o que puedan transmitir la enfermedad a otras como tal. Está el ambiente también. El ambiente, que va a ser el conjunto de elementos físicos, químicos, psicosociales y biológicos, como ustedes han visto, vieron en la triada ecológica y en la cadena epidemiológica, también en qué consistía todo esto, que va a ser la altitud, el clima, la vegetación, la fauna, la calidad del aire, del agua, del suelo, etcétera, que constituyen el contexto de vida de los individuos y que pueden influir en su estado de salud como tal. Algo muy importante, los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Van a ser una globulina encontrada en fluidos tisulares o en suero, producida en respuesta a un estímulo de antígenos específicos, siendo capaz de combinarse con los mismos, neutralizándolos o destruyéndolos. No, ustedes deben de haber escuchado en algún momento de su vida, ese niño no tiene anticuerpos o tiene los anticuerpos bajos. Los anticuerpos nos van a servir a nosotros de defensa. Son la defensa del organismo, al igual que los antígenos. ¿El antígeno qué ves? Va a ser la porción o producto de un agente biológico capaz de estimular la formación de los anticuerpos específicos como tal. Existen distintos tipos de antígenos. Por ejemplo, está el antígeno ahorita para dengue. Ahorita tenemos el antígeno que es para tomar muestras de antígeno de superficie, que es para el coronavirus. Dentro de las técnicas laboratorias que hoy en día se utilizan, una de estas de los antígenos. Ahí están las PCR, que a lo mejor ustedes han escuchado en las pruebas diagnósticas del coronavirus, que dicen PCR. El PCR no es más que la proteína C reactiva, que está dentro de los antígenos de superficie, que pueden identificar a nosotros si existe la presencia o no del virus, de cualquier virus, en este caso del coronavirus como tal. Se hacen antígenos de superficie específicos, de los anticuerpos específicos para el virus como tal del COVID-19. Las antitoxinas son anticuerpos protectores que inactivan proteínas solubles tóxicas de bacterias, que están muy importante. Ojo con todos estos términos que le estoy dando. De todas maneras, ustedes tienen que estudiárselos, aprendérselos, la gran mayoría, o tener una idea de cada uno, porque vuelvo y repito, son objetos de examen posteriormente. Brote es el episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí, por el momento de inicio de los síntomas, por el lugar donde se ocurrieron, por las características de las personas enfermas, por ejemplo, edad en niños de la misma escuela, en grupos étnicos, ocupaciones, trabajadores de una misma fábrica,
pasajeros en un mismo medio de transporte. ¿Qué quería decir con esto? O ponerle un ejemplo más claro. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión alimentaria, las ETA, estamos en un cumpleaños, picaron una torta y habíamos 20 personas. Y empieza una persona de los que estábamos en el cumpleaños que ingirió la torta. Y esa torta estaba dañada. Y empieza con un episodio de posiciones diarreicas, con diarrea. Y ese va a ser un primer caso, el caso índice, que ustedes verán posteriormente de ese término también, que se lo voy a explicar. Y de ahí empiezan a salir 2 personas, 3 personas, 4 personas, y se hace un brote de transmisión alimentaria como tal. Eso es lo que se llama brote. Después vamos a estar viendo otros conceptos más de epidemia y otras endemia, pandemia y esas cosas. La búsqueda activa de casos no es más que las pesquisas activas que hacemos los trabajadores de la salud. No va a ser más que la búsqueda de casos a través de visitas sistemáticas y periódicas o eventuales a servicios de salud, domicilios o áreas determinadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la búsqueda activa de casos? En muchos países, hoy en día se están haciendo pesquisas activas de los casos de coronavirus. Van los trabajadores de la salud, estudiantes de medicina, de enfermería, de toda la salud, casa por casa, preguntando si algún familiar, algún conviviente de esa vivienda tiene alguna sintomatología asociada a este coronavirus. Dígase que tenga fiebre, tos, malestar general, falta de aire, que pérdida de los olores, etcétera, que son los síntomas fundamentales de la enfermedad. Y ahí nosotros vamos a estar igual. Otra pesquisa activa, un ejemplo de ella es el Papa Nicolau. El examen de Papa Nicolau, que es para la pesquisa activa del cáncer cérvico-uterino. Cuando estamos haciendo el Papa Nicolau, está dentro de las pesquisas del cáncer como tal cérvico-uterino. Ahora, existe caso autóctono. Va a ser el caso contraído por el enfermo en la zona habitual de su residencia, que va a ser del país como tal. En este caso, por ejemplo, en este coronavirus, el primer caso autóctono, ¿de dónde salió? En Wuhan, en la China. Eso, de ahí es donde sale el primer caso autóctono de la enfermedad. Ahora, ¿qué es un caso confirmado? Es la persona de la cual fue aislado e identificado el agente etiológico o de las que fueran obtenidas a través de evidencias clínicas, epidemiológicas o laboratoriales, que siguen los criterios y definiciones para cada enfermedad específica. ¿Cuándo nosotros podemos decir que hay un caso confirmado? Verán también que lo que es un caso sospechoso. Por ejemplo, hoy en día con esta enfermedad del coronavirus, los pacientes los estamos aislando, se aíslan y se le toman las muestras. O sea, existen evidencias clínicas, van a ser los signos y síntomas de la enfermedad como tal. Las evidencias epidemiológicas van a estar relacionadas con alguna historia epidemiológica anterior, si ha salido del país, si ha visitado a alguien o alguna otra familia que haya estado en contacto con algún paciente con la enfermedad. Y las pruebas laboratoriales van a ser los PCR, los test rápidos del que se hacen para identificar el virus. ¿De acuerdo? ¿Entienden hasta aquí, chicos? ¿Van entendiendo algo? Los escucho. Dígame si me escuchan. A ver. Sí, lo escuchamos. ¿Van entendiendo? Sí, vayan interactuando para yo saber, no vaya a ser que no me escuchen o algo de eso y yo estoy hablando. Ya. Sí, okay. Ahora, ¿qué es un caso esporádico o aislado? Son los casos que, según las informaciones disponibles, no se presentan relacionados epidemiológicamente a otros casos. Es un caso, por ejemplo, que salió en un lugar determinado, que estaba aislado y ese caso salió esporádicamente. No tiene nada que ver o esté relacionado epidemiológicamente con alguno de otros casos que haya tenido contacto con la enfermedad. Caso importado, que es el caso contraído en un país y detectado en otros. Evidencia de eso lo tenemos, por ejemplo, la señora que entró aquí al Ecuador, procedente de España, que fue el primer caso importado que entró aquí al país de ustedes, al Ecuador. A eso se refiere que es un caso importado.
se contagió allá en España y se le diagnostica a los 14 días acá en el Ecuador. Siempre que sea posible situar el origen de la infección en una zona conocida y se cumplan los periodos de transmisión e incubación específicos para cada enfermedad. Estaba dentro del rango, estaba dentro de los 14 días, todavía estaba dentro del periodo de incubación de la enfermedad. Y fue casualmente donde se detectó la enfermedad, que tenía ya la presencia del coronavirus. El caso índice va a ser el primero entre varios casos de naturaleza similar y epidemiológicamente relacionado. El caso índice es muchas veces identificado como fuente de contaminación o infección. ¿A qué se refiere el caso índice? Va a ser el primer caso que se identifique y se diagnostique y que tenga relaciones epidemiológicamente, que haya tenido viajado de otro país, que haya tenido contacto con otra persona enferma. Ese es, y aparece primeramente un brote, ese brote se convierte en una epidemia y la epidemia se riega por todo el país como tal. ¿De acuerdo? Eso es lo que es el caso índice, el primer caso que pueda aparecer. El caso inducido, que es muy parecido al caso importado, pero miren la diferencia, caso de una determinada enfermedad que puede ser atribuido a una transfusión de sangre o a otra forma de inoculación parenteral, por lo tanto no es por transmisión natural. ¿Qué quiere decir que no por transmisión natural? Es cuando, por ejemplo, una transfusión de sangre, que el paciente adquiera alguna hepatitis C, que adquiera el virus del VIH-Sida, que adquiera cualquier otra enfermedad profesional al pincharse o al tener contacto por alguna de estas vías parenterales como tal. Esa es a lo que quiere decir caso inducido, que es provocado por algo. El caso introducido en el que se puede probar que constituye el primero del local, luego de un caso importado conocido. Ya ese es el que ya se puede probar que fue importado conocido, luego del primer caso que se importó, que llegó al país, como la señora esa, cuando se infecta a otra persona, ya ese es el caso introducido como tal. Ahora, caso secundario es un caso nuevo de una enfermedad transmisible, surgido a partir del contacto con un caso índice. Por ejemplo, cualquiera hoy, por ejemplo, Guevara, por ejemplo, tiene una enfermedad y tuvo contacto con otro estudiante que es por ejemplo, puede ser por una enfermedad transmisible y la contagia a esa otra persona. El caso índice sería Guevara y el secundario sería la otra persona. ¿De acuerdo? Ahora, caso sospechoso, lo que le hablábamos anteriormente, es la persona cuya historia clínica, síntomas y posible exposición a una fuente de infección sugieren que puedan tener o va a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, un paciente que comienza a presentar sintomatología, dígase que empieza con fiebre, malestar general, pero que ha estado expuesto o en contacto con alguna fuente de infección con otro paciente que haya tenido la enfermedad o tenga la enfermedad, nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, lo tratamos como un caso sospechoso. ¿De acuerdo? Hasta que no hagamos los estudios investigativos, dígase, clínicos, epidemiológicos y laboratoriales, no podemos decir que es un caso confirmado como tal. Mientras tanto, lo manejamos como un caso sospechoso. De ahí existen otros también, están los que es la cobertura vacunal, que ustedes van a ir revisando poco a poco, qué es lo que es un contacto, qué es lo que es la desinfección concurrente. Muy importante esta desinfección concurrente, que es la aplicación inmediata de medidas de desinfección después de cada expulsión de material infeccioso del organismo. Ustedes vamos a estar dando en administración de medicamentos los antisépticos, los desinfectantes, y ahí van a estar revisando también ustedes cuando se hace una desinfección concurrente y también una desinfección terminal, como hablamos aquí, que es la que se hace en el lugar donde estuvo un caso clínico o un portador como tal ocurriendo. Por lo tanto, después de la fuente de infección que dejó de existir, por muerte, dígase, o por curación, o después que abandonó el lugar. Eso siempre se hace la desinfección terminal.
La desinfectación debe hacer cuando se hacen desarratizaciones para eliminar artrópodos, roedores y esas cosas cuando se hacen algunos tipos de fumigaciones. Eliminación, ustedes van a estar viendo también, que es una endemia, que va a ser la presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso de una enfermedad particular en una zona geográfica determinada como tal. Es, por ejemplo, un paciente en una zona geográfica de aquí en la sierra, dígase en una zona intrincada de aquí, aparece un agente infeccioso con una enfermedad en particular nada más y va a estar determinado a esa zona geográfica única y exclusivamente. ¿Qué es una enfermedad emergente? Es la que aparece también o se diagnostica por primera vez o aquella cuya incrementarse se puede incrementar en el futuro. Ahora están las enfermedades reemergentes también, que son aquellas conocidas ya, que aumentan después de una disminución significativa de la incidencia. Por ejemplo, en la China se logró eliminar la enfermedad del coronavirus, pero si ustedes habrán oído las noticias, se han vuelto a salir casos, en el Japón igual, a salir casos nuevamente del coronavirus. A eso se llama entonces una enfermedad reemergente. Están las enfermedades infecciosas, que todos sabemos también de la manera que se pueden manifestar clínicamente y van a ser producidas siempre por un agente microbiano. Igual que enfermedades transmisibles, eso ya nosotros lo estuvimos viendo en el semestre anterior en fisiopatología. La ensotia, que es la presencia continua o la prevalencia habitual de una enfermedad o agente infeccioso en la población animal o de un área geográfica. Ahí esas ensootia es muy parecido a lo que es la zoonosis, que son las enfermedades o las ciencias que estudian las enfermedades en los animales. Ahora, ¿qué es una epidemia? No va a ser más que la manifestación de un número de casos de alguna enfermedad que excede claramente a la incidencia prevista en un periodo determinado, de tiempo determinado, en una colectividad o en una región. Aquí, por ejemplo, ya hoy en día no es una epidemia, sino es una pandemia lo que existe. ¿Por qué? Porque la pandemia es la que traspasa los continentes. Quiere decir, el coronavirus empezó por la China, de ahí empezó a diseminarse por Italia, España, llegó a las Américas del Norte, aquí a América del Sur, lo que son toda Latinoamérica, y ya está hoy en día en el mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que esa es una epidemia, una pandemia como tal, disculpen. La epidemia va a estar circunscrita siempre a una región, una colectividad. Hoy aquí, independientemente que es una pandemia, nosotros podemos manejar también como una epidemia aquí en Ibarra. ¿De acuerdo? La epidemia por fuente común, que es la que aparece en muchos casos clínicos dentro del periodo de incubación de la enfermedad, o que sugieren la exposición simultánea o casi simultánea de muchas personas al agente teórico. El ejemplo típico es el de las epidemias de origen hídrico. Por ejemplo, las personas que toman, hay un brote, empieza por un brote de diarrea y cuando buscamos las causas reales son por el agua, un brote de transmisión hídrica por el agua. Está la epidemia progresiva o por fuente propagada, que es en la cual las infecciones son transmitidas de persona a persona o de animal a animal, de modo tal que los casos identificados no pueden ser atribuidos a agentes transmitidos a partir de una única fuente. Es lo que tenemos hoy en día aquí en Ibarra, por ejemplo, una epidemia progresiva o por fuente propagada, que se ha ido propagando por el mal cuidado de algunas personas también y de no cumplir con las medidas de bioseguridad. Van a estar mirando también lo que es la erradicación, que es la especificidad, exposición. Esos ustedes van a ir revisándolos poco a poco, todos tienen que ir revisando. Le he hablado de lo más importante, pero sí tienen que saber de todo porque se le puede estar preguntando de todos. Factores de riesgo, nosotros hablamos de los factores de riesgo en el semestre anterior en fisiopatología. Recuerden que los factores de riesgo va a ser la variable asociada estadísticamente a la aparición de una enfermedad o de un fenómeno sanitario. Estos pueden ser endógenos y exógenos y que también van a causar una enfermedad, pueden causar una enfermedad y que pueden ser modificables y no modificables. ¿Se recuerdan? Factores de riesgo modificables y los no modificables. Factores de riesgo modificables, por ejemplo, está el alcoholismo, está el mal hábito de fumar, el sedentarismo. Esas cosas son factores de riesgo que pueden ser modificables. Ahora, no modificables serían los factores de riesgo
Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, son cosas o variables que no podemos nosotros variar, ni podemos modificar de una vez. El foco natural o nicho, que es la circulación del agente causal que se establece en un ecosistema por un tiempo indefinido largo, sin su importación de otra región. Están las fuentes de infección, que va a ser es la persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa a un huésped. Esa va a ser la fuente de infección como tal. Existe también que la fumigación, el huésped, que ya todos sabemos cuál es el huésped definitivo, huésped intermediario, los periodos de incubación, índice de breteado, el índice predial o de vivienda, que se utiliza mucho cuando vamos a hacer visitas a los domicilios. ¿Qué es lo que es un individuo infectado? Un individuo inmune es la persona o animal que posee anticuerpos protectores específicos o inmunidad celular como consecuencia de una infección o inmunización previa, por lo que puede reaccionar eficazmente para protegerse contra la infección o una enfermedad clínica después de haber estado expuesto al agente infeccioso específico de ella. Por ejemplo, las personas aquellas que han tenido, por ejemplo, el virus, pueden enfermarse nuevamente esas personas, pero ya en dependencia del sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico de la persona tiene sus anticuerpos específicos bien protegidos o a los niveles que deben de estar, entonces esa persona se dice que es un individuo inmune. Está la infección nosocomial, que todos hablamos de enfermedades nosocomiales, que va a ser aquellas enfermedades que son a partir de la internación de un paciente que se manifiesta durante la internación. Después de las 48 horas que el paciente ingresa y aparece con una sintomatología nueva, ya eso nosotros estamos hablando de que es una infección nosocomial. ¿Qué infectación? ¿Qué inmunidad? La inmunidad humoral. En este tema de inmunidad, es el estado de resistencia general asociado con la presencia de anticuerpos o células que poseen acción específica contra el microorganismo causante de una enfermedad infecciosa o contra su toxina. Recuerden que cuando hablábamos nosotros de en los procesos, en la cadena epidemiológica, en los estadios de la enfermedad, se recuerdan que nosotros aplicamos que existe un periodo prepatológico, el periodo patológico y el periodo pospatológico. Pues bueno, cuando en el periodo prepatológico se recuerdan que hablábamos de que el agente causal o el agente se ponía en contacto, interactuaba con el organismo, con la persona, con el huésped, diríamos en este caso, si el huésped tenía una buena inmunidad y permitía que existiera una interacción entre el huésped y el agente causal, se producía la enfermedad. ¿Se recuerdan? Si el organismo tenía buena inmunidad, un sistema inmunológico potente, diría yo, entonces te lo rechazaba y no se producía la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es para refrescarle algunas de las cositas que hablamos nosotros en el semestre anterior. La inmunidad humoral pasiva, que se consigue naturalmente por la transmisión placentaria desde la madre o artificialmente por la inoculación de anticuerpos protectores específicos provenientes de animales inmunizados o sueros hiperinmunes de convalecientes como tal, o seroglobulinas inmunes, así de esa manera. Está la inmunoprofilaxis también. Están las investigaciones epidemiológicas del campo, la latencia, letalidad, es una pandemia, es lo que estábamos hablando anteriormente. La pandemia es la epidemia que alcanza grandes extensiones geográficas en forma casi simultánea o con desplazamiento rápido o lento de un continente a otro. Lo que estamos viviendo hoy en día nosotros en el mundo entero, que es una pandemia por el COVID-19. Portador, todos van a revisar ese también, que es la quimioprofilaxis, periodo prodrómico. El periodo prodrómico va a ser el intervalo de tiempo entre los primeros síntomas de la enfermedad y el inicio de los signos y síntomas en base a los cuales puede establecerse el diagnóstico como tal. Periodo prodrómico es cuando empieza el paciente con estornudos, coriza, o sea, rinitis alérgica, fiebre, malestar general. Eso va a estar en el estado prodrómico de la enfermedad. Una vez que ya se instala la enfermedad, lo diagnosticamos y ya entonces está en el periodo franco de la enfermedad como tal. ¿De acuerdo? Los modos de transmisión que ya hemos visto en la cadena epidemiológica también, que puede ser inmediata, la transmisión indirecta de qué manera es,
y estos otros conceptos o términos que van a estar ustedes revisando también en sus tiempos autóctonos que van a estar evaluando. Hasta aquí, eso es lo que traíamos de las terminologías con ustedes. Quisiera saber si tienen alguna duda, algunos, si entendieron algo. A ver, quiero criterio de ustedes, de los estudiantes. A ver, chicos. Chicos, no los escucho. Doctor, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Para cuándo dijo que es la prueba va a ser de este tema que nos está... No es de esto, no es de esto específicamente, es de la unidad 1. Allá. Es de la unidad 1. Debe de ser entre el 16, 18 por ahí en el mes de mayo. No es precisamente de esto única y exclusivamente. Va a ser de todas las conferencias que ustedes tienen en la plataforma. De ahí hablarían de lo que es las bases históricas, de los alcances de la epidemiología, de la relación de la epidemiología con la enfermería, todos esos temas que ustedes tienen en la plataforma. Los exámenes o las preguntas que nosotros le hagamos a ustedes siempre van a ser de esas propias diapositivas. Recuerden eso. Por eso les digo que tienen que ir estudiando ya desde ahorita, porque va a ser en el sistema, en la misma plataforma, y ustedes van a responder y la misma plataforma los va a evaluar. Es como decir los exámenes de logro, muy parecido así, con un tiempo determinado y demás. ¿De acuerdo? A ver, de esta clase de hoy, ¿alguna duda? Díganme. Bueno, ya que no quieren hablar, entonces de todas maneras, yo sí les voy a poner una tarea, y esta tarea nos va a servir a todos los estudiantes y también autoevaluarse ustedes y ayudar a su familia también en el día de hoy, en el día a día con su familia. Y va a ser que todos me van a hacer un video de el lavado de las manos, técnicas correctas de lavado de las manos. Recuerden, hay algunos autores que tienen 10 pasos, otros que tienen 11 pasos de lavado de la mano. Ustedes van a hacer el video, ustedes realizándose el lavado de las manos, cómo se realiza el lavado de las manos siempre con la forma correcta, con todos los pasos que van o sea, que se van a ir desarrollando los 11 pasos normales, eso, y van a grabar el video y me lo van a subir a la plataforma. Les voy a dar todos estos días y a la próxima semana estaremos viendo ya quiénes son los que van a estar faltando. Es un video que no es muy pesado porque tiene solamente el lavado de las manos, debe de durar 60 segundos más o menos, un minuto cuando más. Y entonces quiere decir que no está muy pesado. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser una tarea que le estoy orientando en el día de hoy. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a estar interactuando después nosotros en la próxima clase sobre las técnicas de lavado de las manos y otras cosas más que quiero irle preparando también a ustedes para el examen que van a tener. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? No, la palabra a ¿Tienen la palabra ustedes, chicos? ¿No van a hablar? ¿Tiene que demorarse un minuto? Sí. Bueno, debe de ser un minuto, alrededor, no menos de un minuto. ¿Y para cuándo es que es ese de lavado de manos, Doc? Dígame. ¿Para cuándo es el lavado de manos? El video. Le voy a dejar por lo menos hasta la próxima semana. Ya la próxima semana estaríamos revisando a ver quiénes lo han subido y quiénes no lo han subido. ¿Y eso tenemos que subir a la plataforma? Ajá. Sí. Ah, ya. ¿Oyeron? A ver, ¿alguien más? Chicos, ¿alguna duda?
de la clase de hoy? Recuerden. Sí, se le entendió, Doc. ¿Qué le parece estas terminologías? Le van a ser muy importantes a ustedes para la vida diaria. Y más hoy, lo que está atravesando el país, esta va a ser una de las asignaturas más importantes que le van a servir a ustedes en su carrera profesional también. ¿De acuerdo? A ver, ¿algo más que quieran decirme al respecto? ¿No tienen nada más? Bueno, de todas maneras, darle las gracias a todos los estudiantes por la participación del día de hoy en esta videoconferencia de epidemiología.